Muy buen día a todos, muy buena tarde. Mil gracias por asistir a este evento de Twist. Va a ser nuestro primer evento, nuestro seminario web en español de este año. Y tendremos el honor de invitar a la doctora Julia Suárez, que va a presentar el exoma completo, una estrategia eficiente para el estudio de leucemias familiares. Le recordamos que todas las líneas, todos sus micrófonos van a permanecer en silencio durante toda la presentación web y vamos a responder todas sus preguntas después de que termine la presentación. Si tiene alguna pregunta, por favor, puede enviarla utilizando la ventana de preguntas y respuestas, en lugar de que usted utilice la ventana del chat. Después de la presentación, si tiene usted un minuto libre de su tiempo, le pediremos que responda a una breve encuesta. Y agradecemos de antemano sus comentarios. Me presento, soy el doctor Héctor Rodríguez, soy el gerente de área para América Latina en Twist y tengo el honor de presentar el día de hoy a la doctora Julia Suárez González. Ella es licenciada en farmacia y licenciada en bioquímica por la Universidad de Salamanca. Es especialista en bioquímica clínica por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Es experta también en genética clínica por la Universidad de Alcalá y en bioinformática clínica por la Universidad de Valencia. Y tiene un doctorado por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. El día de hoy, como les comentábamos, la doctora Suárez va a presentar exoma completo, una estrategia eficiente para el estudio de leucemias familiares. Doctora, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenida y puede presentar cuando usted guste. Bueno, buenos días y buenas tardes, dependiendo de quién nos esté escuchando. Y antes de empezar, quería dar las gracias por la presentación que ha hecho Héctor y por la invitación, ¿no?, a participar en este webinar. Como os ha comentado Héctor, vamos a hablar del uso del exoma completo para el estudio de las leucemias familiares. La charla la he dividido en 4 partes. La primera parte es una pequeña introducción sobre la predisposición al desarrollo de las neoplasias. Después vamos a hablar del flujo de trabajo en el laboratorio cuando hay un diagnóstico de una neoplasia amiloide, es decir, bueno, de una leucemia. A continuación vamos a ver cómo se realiza la preparación de las librerías del exoma completo y para finalizar vamos a ver 2 casos clínicos que hemos tenido en nuestro laboratorio. Como sabéis, en los últimos años, gracias a la aparición de las nuevas tecnologías, fundamentalmente a la aparición de la secuenciación masiva, se ha realizado una amplia descripción genómica de casi todos los tipos de tumores, tanto en niños como en adultos. Además de la importante información que nos aportan las variantes somáticas, es decir, las variantes que adquiere el tumor para el diagnóstico y el pronóstico de estos pacientes, el estudio de muestras no tumorales nos ha llevado a detectar variantes germinales que influyen en el desarrollo del cáncer, es decir, variantes que nos predisponen a desarrollar una neoplasia. Hoy sabemos que existen lo que llamamos síndromes hereditarios de predisposición al desarrollo de neoplasias y que son entre un 8 y un 10% del total de los casos diagnosticados. Grandes estudios demuestran que un 8,5% de los pacientes pediátricos tienen mutaciones que son de origen germinal y un 8% de los pacientes adultos también se detecta que tienen mutaciones de origen germinal. Esto era algo que en el campo de los tumores sólidos es muy conocido desde hace años, pero sin embargo en el campo de la oncomatología no ha sido hasta el año 2016 que la última revisión que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre la clasificación de las neoplasias hematológicas, en este año es cuando aparece por primera vez una entidad que denomina neoplasias mieloides de origen germinal y agrupa, la divide en 3 grupos en función si existía alguna disfunción
orgánica o algún desorden plaquetario previo. Hoy sabemos que además de estos 6-7 genes que recoge la WHO, hay otros muchos genes que están implicados en el desarrollo de una neoplasia mieloide, es decir, implicados en conferirnos una predisposición al desarrollo de una neoplasia mieloide, y que además esto no solo se ve en el linaje mieloide, sino que también lo vemos en el linaje linfoide. Por lo tanto, en principio, cualquier tipo de neoplasia oncomatológica podría ser susceptible a tener un origen germinal. En nuestro laboratorio lo que hacemos es cuando se realiza un diagnóstico de una neoplasia mieloide, que es en lo que me voy a centrar, de una leucemia, un síndrome mielodisplásico o un síndrome mieloproliferativo, se realiza la secuenciación de un panel de genes. Este panel de genes está formado pues, por un conjunto de genes que típicamente están mutados en las neoplasias mieloides y somos capaces de detectar mutaciones puntuales, pequeñas inserciones y delecciones en estos genes, y además el panel consta también de alteraciones estructurales y numéricas, es decir, de los reordenamientos más típicos que se detectan en estas patologías. Dentro de este panel, alguno de estos genes sabemos que se describe que mutaciones en estos genes nos confieren una predisposición al desarrollo del cáncer y que están descritos en agrupaciones familiares en las que se han detectado el diagnóstico, de una neoplasia mieloide. Por lo tanto, cuando uno de nuestros pacientes tiene una mutación en alguno de estos genes con una frecuencia alélica en torno al 0,5%, es decir, una frecuencia alélica que nos está diciendo que tenemos una mutación en heterocigosis, que probablemente el paciente ha heredado un alelo normal de uno de los progenitores y un alelo mutado del otro de los progenitores, empezamos a sospechar que esa neoplasia que tiene nuestro paciente es posible que sea de origen germinal. Cuando ocurre esto, el paciente acude a una consulta con su hematólogo, se le explica que existe esta posibilidad, que el desarrollo de esta neoplasia no sea debido al azar, como se creía hasta hace unos años, sino que sea debido a una predisposición genética. Se confirma este hallazgo en otro tipo de tejido, porque nosotros, habitualmente las neoplasias pues, no se puede hacer una confirmación en la sangre periférica, que es como se hace cuando se detecta esto en otros tumores sólidos, sino que tenemos que validar el origen germinal de esta alteración en otro tipo de tejidos. Nosotros utilizamos las biopsias de piel y se hace un cultivo de fibroblastos y se aparece la mutación en este tejido, se confirma que la mutación es de origen germinal. Una vez que se confirma la mutación, el paciente vuelve a la consulta con su hematólogo, se le explica, se le da un consejo genético sobre qué es lo que está ocurriendo y luego también se le proporciona la posibilidad de que se amplíe el estudio a los familiares. De esta manera somos capaces de diagnosticar un porcentaje de pacientes que tienen predisposición al desarrollo de neoplasias mieloides. Pero seguimos teniendo un número de pacientes no pequeño en el que vemos que hay una clara agrupación familiar, que hay diferentes familiares que han desarrollado alguna neoplasia mieloide y que no detectamos mutación en ninguno de los genes del panel dirigido que tenemos. Por lo tanto, estos pacientes son los que son candidatos a la realización de la secuenciación del exoma completo. El exoma completo, cuando realizamos la secuenciación del exoma completo, este es un poco nuestro flujo de trabajo. Durante el primer día hacemos la preparación de la muestra, que consta en la extracción de ADN. Después hacemos una preparación de la librería, que suele ser entre 1 o 2 días. Realizamos la secuenciación masiva de estas librerías, que está secuenciándose, lo hacemos en un exig y está aproximadamente un día secuenciándose. Posteriormente realizamos un análisis bioinformático que al tratarse de un exoma completo pues también lleva aproximadamente un día. Luego está la interpretación de resultados, que os pongo interrogante porque como bien sabéis los que trabajáis en este campo, la interpretación de resultados puede ser desde unos pocos minutos cuando vemos una alteración muy clara hasta días, hasta que llegamos, nos puede llevar días hasta llegar a una conclusión en concreto, ¿no? Y ser capaces de detectar esa alteración que nos está produciendo la enfermedad. Cuando vemos alguna alteración que consideramos como patológica, probablemente patológica, es decir, que la vamos a informar, hacemos una confirmación de las variantes, si es una mutación puntual o un indel, lo confirmamos mediante secuenciación Sanger, y cuando se trata de alteraciones del tipo de lecciones o amplificaciones, hacemos una confirmación por MLPA si está disponible, y si no está disponible, o bien realizamos otro panel que contenga el gen, o esta parte no la podríamos validar.
y posteriormente hacemos la elaboración del informe. Para hacer el estudio del exoma completo, nosotros estamos utilizando las sondas de Twist, que os explico un poco cómo se realiza la preparación de las librerías. Al igual que otra preparación de las librerías, más o menos se puede dividir el trabajo bien en un día completo o en 2 días. El primer día, como nosotros llamamos, o la parte 1, suele llevar como unas 3 horas y se trata de una fragmentación enzimática en la cual vamos a fragmentar el ADN, vamos a hacer un e-tailing y después vamos a hacer una ligación de los adaptadores. Una vez ligamos estos adaptadores, tenemos que hacer un enriquecimiento de la muestra y vamos a hacer una PCR de amplificación en la que se utilizan unos primers universales que lo que va a hacer es que sea muy eficiente esta PCR y obtengamos una gran cantidad de material. Aquí veis, os pongo en la derecha el resultado de la preparación de alguna de las librerías con estas sondas. Más o menos en este primer paso lo que se suelen obtener son fragmentos que varían entre 375 y 425 pares de bases aproximadamente y aquí ya solemos tener una concentración después de la PCR mayor, superior a 80 nanogramos microlitro. En la parte 2 es cuando tenemos que hacer el enriquecimiento de la librería, la parte de hibridación. Esto, en función de las muestras que tengamos y cómo queramos multiplexar esas muestras, tenemos que elegir una cantidad de ADN. Aquí en el ejemplo os pongo un poco lo que hicimos nosotros. Nosotros íbamos a secuenciar 16 muestras, por lo tanto hicimos 2 multiplex de 8 muestras, las juntamos y luego hicimos la hibridación. La hibridación, con este protocolo de Twist lo que puedes hacer es una hibridación, lo que llaman una hibridación rápida, que puede ser de 15 minutos, que el protocolo es un pelín diferente, o una hibridación de 1 o 2 horas, de 4 horas o incluso una hibridación de 16 horas. Es un poco a elegir en función de, bueno, la prisa que tengamos, si elegimos el protocolo de 10 minutos o también un poco cómo esté el flujo de trabajo en el laboratorio. Nosotros en concreto para estas muestras hicimos una hibridación de 4 horas, porque es un poco cómo lo tenemos organizado y cómo nos venía bien hacerlo. O sea, la preparación de la librería la dividimos en 2 días. El primero la fragmentación y el segundo día una hibridación de 4 horas. Después de la hibridación hay que hacer una PCR post-captura, como sabéis, que lo que varía un poco es en función de las ondas que tienes, el número de ciclos a aplicar en la PCR. Nosotros, pues también os pongo nuestro ejemplo en concreto, nosotros hicimos esta de aquí porque las ondas son de 36 megabases, o sea, utilizamos el exoma completo de Twist que son 36 megabases, más unas ondas que tienen hacia las secuencias de referencia, se enriquecen las secuencias de referencia para mejorar la cobertura en estas zonas. Entonces elegimos el protocolo que viene señalizado. Aquí también os pongo un ejemplo de lo que serían las librerías una vez realizadas, o sea, posteriormente a la captura. En nuestro caso, obtuvimos una media de un fragmento de 425 pares de bases y nuestra concentración fue de 13 nanogramos microlitro. Yo creo que aquí el protocolo dice que la concentración suele ser superior a 15 nanogramos microlitro. A nosotros se nos quedó un pelín más bajo, pero luego no influyó en la parte de secuenciación, salió sin ningún problema. Aquí os pongo los resultados de nuestro trabajo completo y al final del todo, bueno, podéis ver las medianas de los resultados. Os quería presentar esto numérico para que supieseis, bueno, más o menos que la media de lecturas que tiene que llevar cada muestra es de 57 millones, que tenemos un porcentaje de un target de un 91%, que está muy bien. El 98% de las lecturas se mapearon y solo obtuvimos un 5% de duplicados de PCR. Luego la profundidad, eso ya varía un poco de la profundidad que vosotros le queráis dar a la muestra. Nosotros estas muestras las tratamos en un entorno de investigación y la profundidad media que obtuvimos de cada una de las muestras fue en torno a un 40 por. Es verdad que si esto lo trabajásemos en un entorno de asistencia nos gustaría tener una profundidad menor, por lo tanto nosotros tendríamos que meter menos muestras en el secuenciador o utilizar un secuenciador de una gama un poquito mayor al NextSeq, que era el que utilizamos en este caso. Vale. Para concluir, os voy a presentar 2 casos clínicos. El primero de ellos se trataba de un paciente que desarrolló una leucemia mieloide aguda de alto riesgo, era un varón de 68 años. Al ser una leucemia mieloblástica de alto riesgo, este paciente es candidato a un trasplante, por lo tanto, recibe una quimioterapia y un tratamiento de acondicionamiento al trasplante.
y posteriormente se realiza la infusión de progenitores de un donante, que en este caso el donante fue su hermana HLA idéntico. En el momento post-trasplante, nosotros lo que buscamos es que haya una reconstitución hematopoyética con las células del donante, que es lo que llamamos quimerismo completo. Y esto sería la situación ideal. Si el paciente se quedase en esta situación, podríamos decir a la larga que el paciente está curado. ¿Qué pasa en ocasiones? Pues que el paciente recae. Y entonces, además de tener las células del donante, tenemos un porcentaje de células del receptor, células con enfermedad y que nos están representando la recaída de la enfermedad. Y una situación que se puede dar, que es extremadamente rara, es que el paciente desarrolle una segunda neoplasia hematológica en las células del donante. Es decir, no es una recaída como tal. El paciente vuelve a desarrollar otra leucemia totalmente diferente a la del diagnóstico y además cuando se hace el estudio de quimerismo se ve que el 100% de las células son de su donante, no son de él. Y es lo que llamamos neoplasia hematológica en células del donante. Esto es lo que le pasó a nuestro caso. Una vez que recibió el trasplante de su hermana, unos años más tarde desarrolla una leucemia mieloide aguda con un cariotipo diferente al que tenía el diagnóstico y alteraciones moleculares también diferentes a las que tenía en el diagnóstico. Bueno, este paciente al final fallece y su hermana 2 años más tarde desarrolla también una leucemia mieloide aguda. Por lo tanto, esto nos llevó a sospechar que en esta familia había algo que había hecho que en primer caso el receptor desarrollase una leucemia, que luego su hermana fuese la donante y él tuviese la mala suerte de desarrollar una neoplasia hematológica en las células de su donante y luego la hermana posteriormente desarrolló otra leucemia mieloide. Estos 2 pacientes, lo que se hizo fue el estudio del exoma completo y aquí os voy a presentar los resultados de la tesis doctoral de Cristina. Se realizó el estudio del exoma completo en los 2 y el exoma se estudió de manera dual en conjunto, buscando mutaciones que estuviesen presentes en los 2, tanto en el receptor como en el donante, ¿no? En los 2 pacientes. Y lo que vimos es que los 2 eran portadores de una alteración en CHEK2 en homocigosis. Además, es una alteración que está descrita, pero, por ejemplo, nosotros no lo tenemos metido en el panel dirigido de neoplasias mieloides porque esto es una alteración que fundamentalmente se encuentra en cáncer de mama o en cáncer de ovario, pero sabemos que es un gen que es un supresor de tumores y que se encarga de regular la división celular y por lo tanto en estos casos podría haber sido el detonante del desarrollo de esta enfermedad. Y el segundo caso clínico que os presento es el de una familia en el que se ve que hay una clara predisposición al desarrollo de cáncer de mama, que son los circulitos rosas, es decir, las mujeres de la familia han ido desarrollando cáncer de mama. Aquí el que lo transmite, bueno, pues sería el padre, pues no lo desarrolla. Se habían estudiado los genes BRCA1 y BRCA2 y salieron negativos. Y a nosotros nos llega porque este miembro, la mujer del medio desarrolla además un síndrome mielodisplásico y su hermano mayor también desarrolló un síndrome mielodisplásico. Por lo tanto, como tampoco encontramos nada con nuestro panel de neoplasias mieloides, decidimos que eran candidatos a ser estudiados mediante el estudio del exoma completo. También hicimos un estudio dual en el que se buscaban alteraciones, obviamente las cuales los 2 fuesen portadores, y encontramos una alteración en un gen que es algo menos conocido, pero que se está empezando a hablar de él bastante, que es el RAD54, que además era una mutación Framesy, por lo tanto, que truncaba la proteína a la altura del exón 9, y este gen también codifica una proteína que desempeña un papel muy importante en la recombinación homóloga relacionada con la reparación de rupturas del ADN de doble cadena. Por lo tanto, también creemos que en esta familia el causante de todas estas alteraciones, del desarrollo de estas neoplasias, es debido a la aparición de esta variante en este gen. Entonces, ya para finalizar, como conclusiones o mensajes para llevarnos a casa, ¿no? Los paneles de genes que tenemos muchos de nosotros en nuestra rutina y que empleamos en el momento del diagnóstico son una herramienta útil para la detección de los síndromes de predisposición al desarrollo de neoplasias hematológicas. Es decir, con estos paneles dirigidos, aunque inicialmente sean para el estudio de la muestra tumoral, podemos sospechar que existe una neoplasia de origen germinal cuando tenemos variantes con una frecuencia alélica en torno a 0,5.
Luego es necesario realizar un adecuado consejo genético a los pacientes y a los familiares. De este punto no me he centrado mucho en la presentación, pero como todos sabéis, al final todas estas alteraciones de origen germinal, todas estas familias necesitan ir a una consulta de consejo genético en las que se les explique todo, tanto a ellos como a sus familiares, y se puede hacer una ampliación del estudio a todo aquel familiar que lo desee. Es importante estudiar a los donantes en el caso de la oncohematología ante el posible trasplante, y luego para todos aquellos pacientes en los que el panel o este diagnóstico inicial sale negativo, es decir, no encontramos ninguna alteración, pero vemos que hay una clara agrupación familiar, estos pacientes son claramente candidatos a realizar un estudio más ampliado, como sería el estudio del exoma completo. Y nada, antes de terminar, pues también quería agradecer a todos los que forman parte actualmente de la unidad de genómica, ¿no? Todo este trabajo no sería posible sin ellos, y como os decía, parte de los resultados son de la tesis doctoral de Cristina, y también al servicio de hematología, tanto a la parte clínica como a la parte de laboratorio, ¿no? Que de estos pacientes al final son llevados y seguidos por este servicio. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta, pues nada, aquí estoy. Doctora Suárez, 1.000.000 de gracias por esta excelente Gracias, Héctor. presentación. Yo creo que ha mostrado datos muy relevantes, muy reveladores. Y quisiera iniciar ahora la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo a todos nuestros participantes que lo hagan por medio de la ventana o de la casilla de preguntas y respuestas. Doctora Suárez, ya nos están llegando varias preguntas. Una de ellas nos preguntan que si están ustedes haciendo múltiplex de 8 muestras, pero que ¿cuántas muestras ustedes procesan en el NextSeq y en qué cartucho? Nosotros procesamos 16 muestras en un HiSeq. Y son 2 múltiples de 8 y se procesan 16 muestras en un HiSeq no, en un High Output, perdón. El equipo es el NextSeq y los reactivos son un High Output. Es verdad que aquí, desde mi punto de vista, se queda un poco corto de profundidad, a nosotros se nos ha quedado más o menos con una eficiencia muy buena de la carrera en un 40 por, que bueno, para un exoma completo está muy bien y para la investigación fenomenal, pero quizás a mí en el entorno de la clínica me gustaría un poquitín más, entonces habría que probar a meter pues igual 12 muestras. ¿Vale? Pero esto ya es en función de un poco de la profundidad que se quiera alcanzar. Excelente. Siguiente pregunta. Mencionan que en qué flow cell se realizó la secuenciación de las 16 muestras. Eso, en un high output del NextSeq. Excelente. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Cómo hacen ustedes la extracción del ADN y cuáles son los requisitos de calidad y concentración que ustedes requieren? Mira, nosotros, tenemos dos formas. Una con el Maxwell de manera automatizada, que son con bolas magnéticas, que la mayoría de estas muestras estaban extraídas así. Y si no, también tenemos las columnas de Qiagen, que en principio es verdad que la muestra es un pelín mejor con las columnas porque está menos degradada, pero con las dos metodologías funciona sin problema. ¿Vale? Y la concentración, la cantidad de ADN que se necesita para el inicio es de 50 nanogramos, o sea que no es mucho. Pero bueno, como siempre para estas cosas de masiva, cuanto mejor calidad, pues mejor. En sangres periféricas, que es donde se suelen hacer este tipo de estudios, o hay veces que se hace en la médula, cuando está el paciente con enfermedad, pues siempre, son muy buenas muestras. No es como cuando hablamos de los tumores sólidos, que son parafinas, o aunque sea tejido fresco, son muestras muchísimo peores que este tipo de muestras. Entonces, en general, siempre se consigue buena cantidad de ADN y de buena calidad para poder hacer estas pruebas. Excelente. Sí, de hecho, esto va en relación a otra de nuestras
preguntas que nos llegaron, que cuál es la muestra idónea para hacer exoma o el panel, si A es en ver, sangre nosotros, o o sea, médula. para hacer exoma en general, tanto en neoplasias mieloides como en otro tipo de enfermedades que lo que vamos a buscar es algo germinal constitucional, para nosotros la muestra ideal es la sangre periférica, ¿vale? Cuando hablamos de el panel, o sea, si la pregunta es de las neoplasias mieloides, o sea, el panel pequeñito de neoplasias mieloides, pues ahí utilizan médula, o sea, muestra de ADN extraído de médula, porque es del momento del diagnóstico. Pero para las cosas germinales, la muestra ideal sería una sangre periférica. ¿Que se puede hacer en saliva? Sí, se puede hacer en saliva. ¿Se puede hacer en cultivo? Se puede hacer en cultivo. Pero siempre la preparación de la librería nos da un poco más de guerra que cuando es una sangre. Perfecto, excelente. Siguiente pregunta. Mencionan cuáles son los genes que están dentro del panel. Bueno, pero, o sea, os he mostrado un panel que sería como el panel de diagnóstico, que es un panel pequeñito que puedo poner la diapositiva si queréis, ¿no? Se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Vale. Y el exoma completo, pues en principio son los 19.000 genes que conforman el exoma completo. Espera. Bueno, estos serían los genes que formarían parte del panel dirigido un poco de diagnóstico y este es dirigido a las neoplasias meloides nada más. Excelente. Vale. Otra pregunta que tiene relación directa es, ¿por qué a ustedes hacen primero el panel dirigido? Bueno, esto es una cuestión de precio y que, bueno, en general a los pacientes se hace el panel dirigido, que es lo que está puesto en la rutina, y luego lo que es el exoma completo, nosotros lo estamos haciendo en un entorno de investigación, porque todavía en el hospital no tenemos esto puesto en la rutina, ¿vale? Se hace más como una cosa de investigación, entonces metemos a los pacientes que consideramos candidatos. Excelente, excelente. ¿Hay alguna recomendación en el tratamiento sobre los casos de sospecha de neoplasia en células de donante? Nos preguntan. Cuando hay una sospecha de neoplasias, bueno, esto es un poco aparte de la presentación, pero nosotros hemos recogido varios casos de neoplasia en células del donante, que bueno, cuando hay una sospecha, lo primero que hay que hacer es un estudio del quimerismo y asegurarte que el 100% es el donante. Nosotros, en nuestra experiencia, prácticamente en casi todos los casos hemos encontrado que el donante tenía algo, ¿no? Y que eso era un poco la causa por la que el paciente desarrolla la neoplasia en células del donante, que el donante tenía alguna alteración de predisposición, aunque el donante podía estar sano, pero el hecho de meter esas células en un contexto de un paciente que ha sido tratado con quimioterapia, es decir, con un nicho muy dañado, pues hace que esa predisposición en el paciente se van acumulando más mutaciones y al final desarrolla una neoplasia en esas células y muchas veces los donantes no desarrollan ninguna enfermedad. Y luego, bueno, en general es una enfermedad de muy mal pronóstico, que los pocos casos que sobreviven es porque reciben un segundo trasplante. Excelente, doctora, muchas gracias. Hay algunas otras preguntas, pero en la casilla, en la ventana de chat. Eh, Permítame revisarlas un segundo. Ok. Nos preguntan también si en el caso de la familia con la mutación de CHEK2, si ambos hermanos eran homocigotos. Sí, ambos hermanos eran homocigotos, cosa que nos extrañó mucho. De hecho, les hicimos un MLPA para confirmar que el otro alelo no estaba deleccionado y salió negativo, o sea que sí que parece que los dos lo tenían en homocigosis. Lo malo de estos pacientes es que no son, o sea, no son pacientes exclusivamente de nuestro hospital, sino que aquí se trasplantaron, entonces tampoco tenemos más información sobre la familia, que podemos hacer unos estudios de segregación que nos permita ver un poco más qué hay en la familia. Excelente. ¿Y a partir de qué tejido hicieron la determinación germinal en la familia con CHEK2? Sí, de estos pacientes ya se hizo con sangre. O sea, en el caso del receptor fue la muestra pretrasplante, ¿vale? Para asegurarnos que era su muestra, no la muestra del donante.
Y en el caso en el donante se hizo en la féresis, que luego se hizo la donación, la Excelente, muestra de la féresis. excelente, excelente. Siguiente, ¿qué softwares utilizan para el análisis de SNPs, Indels y CMVs? Bien, nosotros en este caso utilizamos el software de Sofía Genetics, que detectó, vamos, muy bien los SNPs y los Indels, pero para el análisis de CNVs nosotros no, o sea, se veían muchas amplificaciones, muchos falsos positivos, que creemos que igual es debido a la profundidad. O sea, como tampoco las muestras tenían una profundidad, al final, una profundidad elevada, al final el análisis de CNVs es un ratio del número de lecturas, entonces creemos que igual se ha visto un poco deformado lo que sería el estudio de CNVs por el número de lecturas. Entonces, bueno, eso sería una cosa un poco a mejorar, pero fue el software que utilizamos para el análisis. Excelente, muchas gracias. Siguiente pregunta. Mencionaba, doctora, que ustedes habían decidido por una hibridación de 4 horas. ¿Qué Sí. factores deberían considerarse para elegir por un tiempo u otro de hibridación, desde el mínimo de 15 minutos hasta de 16 horas? ¿Podemos esperar diferencias importantes en calidad de resultados? Mira, yo, vamos, aquí sí que os cuento mi experiencia en general, no solo con sondas TWIST, sino con otras sondas que tenemos. Cuando la muestra es de muy mala calidad, cuando estamos hablando de parafinas y muestras muy malas, nosotros vamos a hibridaciones largas. O sea, hacemos una hibridación overnight de 16 horas, cuando la muestra es muy mala. Si las muestras son sangres periféricas, médulas o muestras de muy buena calidad, solemos trabajar con 4 horas, que suelen ser los protocolos que nos dicen y cómo tenemos un poco organizado el laboratorio. La hibridación de los 15 minutos, la verdad que no la hemos probado, pero sí que nos gustaría probarla siempre si la muestra es de buena calidad, ¿eh? Si no, yo ni siquiera la probaría. Pero si la muestra es de buena calidad, a nosotros sí que nos gustaría probarla, porque al final es un protocolo que puedes hacer en un día. Y entonces te quita un día de trabajo y sí que nos gustaría, pero ahí en los 15 minutos no tengo experiencia. Pero en las 4 horas y en las 16 sí que tenemos mucha experiencia. Y si la muestra es buena, yo me quedaría que muestra buena, 4 horas es suficiente. Muestras malas, 16 horas consigues un rendimiento mucho mejor, o sea, una captura muchísimo mejor. Si no tenemos un montón de off-target, nosotros en nuestro laboratorio. Excelente, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, yo creo que tiene que ver con un análisis de costo-beneficio, de costo-efectividad. Nos preguntan si ustedes creen que con los nuevos secuenciadores con outputs más altos, eh, se tendrá sentido estudiar el cáncer hereditario de un inicio con exoma clínico o exoma completo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros estamos viendo en los últimos años, vamos, desde que nosotros empezamos con la masiva, con un secuenciador, con el MySeq, un secuenciador de gama media, cómo esto ha crecido tantísimo y cómo con secuenciadores como el NextSeq o nosotros ahora vamos a tener un NovaSeq, realmente por precio te sale igual hacer un exoma completo que hacer un panel dirigido. Cuando estás hablando de muestras germinales que quieres una profundidad pues en torno a 100 por. Es verdad que, o sea, entonces, toda la parte de germinal, constitucional, creo que los exomas completos, exomas clínicos van a desplazar los paneles y que luego al final va a ser un análisis más bioinformático en el que tú te haces tus subpaneles y decides un poco según el fenotipo del paciente lo que quieres analizar y pues eso, entre ello entraría los síndromes de predisposición al cáncer. Pero es verdad que en el campo de la oncología, o sea, cuando tú hablas de una muestra tumoral, aún se van a mantener, por lo menos durante un tiempo, los paneles por la profundidad, porque al final estás buscando subclones pequeños, necesitas ya profundidades muchísimo mayores, hablamos de profundidades de 2.000, 3.000, 5.000 por, y ahí todavía el coste-beneficio, o sea, todavía no es rentable, todavía trabajaremos con paneles. En el futuro, nosotros que vamos a empezar con el NovaSeq, ya os contaré, a ver con el NovaSeq cómo se puede abordar esto. Pero sí, nosotros en nuestro laboratorio lo estamos desplazando todo hacia panel, o sea, hacia exoma clínico o exoma completo. Excelente, gracias. Eh, ¿Qué porcentaje de pacientes se beneficiarían con el exoma en comparación con los paneles dirigidos?
Pues mira, o sea, nosotros lo que está descrito un poco, sobre todo en el campo de la hematología, es que en torno al 10% de los pacientes diagnosticados de una neoplasia hematológica tienen una alteración de origen germinal. Nosotros con nuestro panelito detectamos entre un 4 y un 5% de pacientes, o sea, de toda nuestra cohorte de pacientes, vemos que entre un 4 y un 5 tienen alteraciones en alguno de estos genes y que esas alteraciones son de origen germinal. Por lo tanto, estimamos que se nos queda otro 5% de pacientes que tienen alteraciones de origen germinal y que no estamos siendo capaces de detectar. Entonces, ahí hay un tipo de pacientes que tienen una clara agrupación familiar y que los puedes seleccionar porque, bueno, los hematólogos ya están muy concienciados y ya siempre, siempre, siempre preguntan por antecedentes familiares, que eso era algo que igual antes pues tampoco se preguntaba mucho en las consultas, pero están ya muy sensibilizados con esto y siempre se pregunta. Entonces, tienes un grupo de pacientes que claramente, pues dices, hay una clara agrupación, se beneficiarían del exoma, pero se nos quedarían un poco los pacientes que tienen alteraciones de novo, que pues también los hay, que no hay agrupación familiar y ahí pues si no les hacemos nada, pues esos se nos quedarían un poco sin detectar esa alteración en línea germinal. Excelente, excelente. Hay más preguntas. ¿Qué longitud de lectura usaron para secuenciar? 150 por 2. Excelente, muchas gracias. Y si tienen alguna experiencia en la identificación de mutaciones de resistencia en leucemia mieloide crónica y RNA-seq. No. No, igual alguno de mis compañeros de laboratorio de Mato os podrían contestar más, pero vamos, yo en concreto no. Excelente, excelente. Bueno, la siguiente pregunta ya la contestamos, que cuántos genes incluía el panel de ustedes, el dirigido, y de qué longitud es y si está diseñado para identificar CNVs. ¿Nuestro panel pequeño o...? El panel pequeño, sí, el Sí, dirigido. sí, no te sé decir ahora mismo las megabases que tiene menos de 0,5 megabases, yo creo que era como 0,47 o algo así. Y sí, detecta CNVs también. O sea, de todos esos genes, indels, mutaciones y CNVs, y luego aparte y en ADN detecta las translocaciones y detecta las alteraciones más complejas como, bueno, monosomía del 7 o deleción del 7q, deleción del 5q, del 20q, todas las que están un poco recogidas en la guía de la WHO. Excelente, excelente. Bien. Um, creo que ok, bueno, están dando las gracias por todas sus respuestas. Sí, sí, la reunión va a quedarse guardada y va a estar accesible. Les enviaremos los links en su momento. ¿Podría hablar, doctor, un poco más sobre su experiencia utilizando el Core Exome más el RepSeq de Twist? Eh, Sí, o sea, nosotros tampoco tenemos mucha experiencia porque no es, como os decía, todavía no tenemos el NovaSeq instalado y no estamos haciendo exomas completos de manera rutinaria, sino que lo hemos hecho en un entorno de investigación con unos pacientes en concreto y hemos ido probando diferentes sondas, entonces tampoco tenemos no tenemos muchísima experiencia en este tipo de sondas, pero por nosotros en lo que es la parte de trabajo de laboratorio nos ha parecido muy manejable, un protocolo bastante sencillo, con muy alto rendimiento. O sea, la primera parte, el primer día, la parte de fragmentación, es un protocolo muy sencillo y que se obtuvo en todas las muestras un rendimiento muy bueno. Y luego la parte de hibridación, ahí esa parte se parece más en general a todos los protocolos de hibridación. Como os decía antes, me gustaría probar la de los 15 minutos porque, bueno, te ahorras un día de trabajo. Y esa parte es bastante similar a todos los protocolos de enriquecimiento por captura.
Y en nuestra experiencia, o sea, se cubrió bien todo lo que queríamos cubrir, el porcentaje de lecturas mapeadas y de lecturas on target, que al final es lo más importante, se obtuvo en todas las muestras un porcentaje muy bueno y con pocos duplicados de PCR. Así que bueno, es un poco el objetivo que teníamos para probar el panel y que nos gustó. Pero no lo utilizamos de manera rutinaria. Excelente, excelente, doctora. Muchas gracias. Nada. Bien, le agradezco nuevamente por su excelente presentación, doctora. Un millón de gracias. Le recuerdo a nuestros participantes que después de que concluya el seminario web, se le va a redirigir a una breve encuesta. Si tienen ustedes un minuto libre, vamos a agradecer mucho que pongan sus comentarios. Si no hay más preguntas, gracias a todos por asistir a nuestro primer seminario web en español de este año. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Pues muchas gracias, yo también os quiero dar las gracias y muchas gracias nada por haber estado ahí escuchándonos.